Yo soy Patricia Jaramillo, pues nací en 1949, el último día antes de que se terminara ese año. Nací en una familia de origen caldense, Manizales, Armenia. Estudié Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. En esa época fui actriz del Teatro Estudio de la Universidad de los Andes, que había fundado el fundador también del Teatro Libre, Ricardo Camacho. Actué en bastantes obras de esas y en 1973, cuando se fundó el Teatro Libre, fui una de las personas que asistió a la fundación del teatro que buscaba la profesionalización. Ya no queríamos ser estudiantes que actuábamos o personas que formáramos parte de una actividad, digamos, espontánea o una actividad que no tuviera cierta disciplina, sino que ya queríamos ser partes de un grupo de teatro. Aquí está la sala de la sede centro, pero en realidad eso había sido una casa de la Candelaria. El Teatro Libre de ese momento compró la casa y aquí donde está la sala, realmente eso eran unos patios, ¿sí? Ricardo Camacho, Germán Moure y Jorge Plata, jovenciticos, dirigiendo y mirando los planos de la construcción de la sede. Aquí, fíjese, esta es la construcción de la casa. Jorge Plata dando instrucciones a todos nosotros que éramos los obreros. Cuando el Teatro Libre estaba pensando y empezó a hacer el trabajo con las adaptaciones de las 4 más importantes novelas de Dostoyevsky, Ricardo Camacho me propuso que yo me hiciera cargo de esa labor de adaptación. La primera adaptación, lo primero que yo hice con lo de Dostoyevsky fue hacer como decía Ricardo, una asesoría literaria con el segundo de los montajes, que fue El Idiota, cuya adaptación la había hecho Ricardo Camacho. Empecé a asistir a todo el proceso de montaje, de ensayos, de crítica con El Idiota, y pues eso fue altamente gratificante. Yo empecé a hacer la adaptación de Los Karamazov. El reto que se presentaba para mí era doble. Por un lado, intentar darle forma teatral con un lenguaje totalmente distinto, peculiar del teatro, a la novela, y por otro lado, la adaptación de Los Karamazov también tuviera su particularidad, porque la idea que teníamos no era, digamos, usar las mismas técnicas, los mismos recursos. No queríamos eso, queríamos encontrarle el alma a cada novela y lograr que cada adaptación fuera distinta. Empecé a aprender a hacer adaptaciones, empecé a aprender de una manera a veces dura, pues porque empieza uno a descubrir en la práctica que el lenguaje teatral es totalmente particular, distinto al lenguaje literario. Y que si un escritor, un novelista, tiene como su recurso expresivo y significativo el lenguaje, las palabras, esas palabras tienen que ponerse al servicio de un lenguaje mucho más complejo, completo, que es el lenguaje que se desarrolla arriba del escenario.
Pero la principal enseñanza fue descubrir que lo que un novelista como Dostoyevsky podía haber expresado, digamos, en 3 páginas, se podía y se debía transmitir al público mediante una acción de uno de los personajes, que es una acción que estaba obviamente cargada de emoción, de sentido y de relación con toda la historia. Obviamente, cuando uno se enfrenta a hacer una adaptación, yo no he escrito obras teatrales que sean de mi propia inspiración, como se dice, pero entonces me imagino que es el mismo proceso. Hay momentos que son de trabajo solitario. Y pues aquí este es el sitio de mi apartamento en donde yo tengo el escritorio, el computador, libros, y en donde pues la verdad paso la mayor parte del tiempo. Ese proceso de adaptación de una obra literaria, en lo que yo he hecho, generalmente consiste en conocer y desmenuzar bien cómo es la obra literaria a la que nosotros pretendemos darle una forma teatral. Con eso quiero decir que hasta hago unos cuadros en donde clasifico por escenas o por capítulos o como sea, cuáles son los personajes que aparecen en cada capítulo, cuál es el espacio en el que se desarrolla ese capítulo, que también la situación temporal, cuáles son los episodios. Después de eso, pues ya viene la etapa más dolorosa, que es la etapa del sacrificio, porque pues hay muchísimos elementos que no deben aparecer, y en la medida en que uno ha estado conociendo la obra original y sobre todo descubriendo cómo es que es como obra de arte y qué es lo interesante, como que se va creando una idea de cómo podría ser la adaptación, en el sentido de que sería bueno, cuál es la línea, cuál es la dirección, pero obviamente que ese trabajo no es mío exclusivamente, porque lo que más me gusta del teatro es que es un trabajo colectivo, y entonces mientras yo puedo haber estado aquí en mi escritorio trabajando fuertemente y aislada y en silencio, tratando de conocer y de entrar en contacto con ese material, el grupo de teatro, por lo menos en lo que nosotros hemos hecho en el Teatro Libre, el grupo de teatro, todos sus integrantes pues han estado haciendo esa misma labor. Lo que pasa es que su punto de vista, su búsqueda, lo que les interesa, difiere de la mía, porque ellos están precisamente haciendo una investigación, por ejemplo, sobre cómo son los personajes, qué tienen de particular, en qué mundo viven. Y de ese trabajo que cada uno de nosotros hace, pues surgen muchas veces discusiones y conversaciones que nos retroalimentan unos a otros, que nos van dando luces. Ese trabajo de crítica en el que en el montaje se ven los errores de la adaptación de todo tipo. Por ejemplo, errores de ritmo, errores de incomprensión del sentido de los personajes o de la obra, monotonía,
la falta de aprovechamiento de situaciones que podrían darle al producto final una mayor riqueza, requiere pues un trabajo de creación entre todos. Y eso es lo que va conformando la obra de teatro. Algo muy interesante y satisfactorio es lograr descubrir cuando un texto que cuando uno lo lee en el papel todavía no tiene una vida interna, adquiere esa forma gracias a la comprensión intuitiva del trabajo de los ensayos y todo eso. Comparto el hecho de que siempre se estén buscando obras de teatro, bien sea que ya hayan sido escritas por alguien o a las que haya que adaptar, obras que los mismos miembros del grupo escriben, pero que le den la oportunidad a las personas del grupo de expresar problemas fundamentales sobre la realidad, sobre la vida, y yo no me vería haciendo otro tipo de trabajo un poco más, digamos, liviano, por decirlo de alguna forma, o de puro divertimento. ¿Qué me gustaría realizar? En un futuro inmediato, contar historias que de alguna forma ya son parte de mi memoria y de cómo veo yo que se ha desarrollado ese tipo de persona a la que le podemos llamar colombiano.